Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Elecciones Colombia 2014. Estas elecciones serán las más acompañadas para que no haya ninguna duda en cuanto a su transparencia y al respeto que todos debemos tener por la voluntad de los electores. Cerca de 32 millones de ciudadanos del país suramericano acuden a las urnas este domingo para elegir entre 2.324 candidatos, a 102 senadores, 166 representantes a la Cámara y a 5 integrantes del Parlamento andino. El resultado de los comicios determinará el inmediato futuro político de Colombia y el equilibrio de poder que tendrá el Congreso colombiano en los próximos 4 años. Es que las elecciones con mayor riesgo son las elecciones a Senado. En elecciones a Senado se incrementa de manera impresionante el número de municipios que están en riesgo y además en riesgo por factores indicativos de fraude electoral. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, 4 candidatos al Congreso de partidos y visiones políticas diferentes hablan del significado que tienen las elecciones de este domingo. Paloma Valencia, del Centro Democrático, Jorge Robledo, del Polo Democrático, Mauricio Liscano, del Partido de la U, y Germán Barón, de Cambio Radical, debaten sobre el eventual papel que jugarían como congresistas ante el proceso de paz y los posibles acuerdos a los que lleguen el próximo gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. La noticia, los comicios electorales de este domingo en Colombia, donde serán elegidos para los próximos 4 años los 268 integrantes del Congreso. El punto clave. Pese a la mala imagen que tiene el legislativo en Colombia y el amplio respaldo que ha venido ganando el voto en blanco, esta elección ha despertado un interés superior a las anteriores. La presencia de un expresidente como candidato y el eventual regreso de los pesos pesados de la política al Senado hacen de estos comicios un hecho de gran trascendencia y significado para el futuro inmediato de la política colombiana. Yo fui presidente en 2 ocasiones por generosidad de mis compatriotas. Hubo avances, faltantes, también cometí errores que humildemente reconozco. El país avanzó en seguridad, hoy retrocede. Avanzó en inversión, hoy hay duda frente a la inversión. Avanzó en política social, hoy estancada. Lo que sí me extraña mucho es que el doctor Uribe no participe en los debates con los demás candidatos al Senado de la República o a la Cámara de Representantes. El personaje más importante de estas elecciones es el doctor Álvaro Uribe Vélez. Indudablemente la reelección inmediata genera muchas dificultades, hay una presión para el gobierno de reelegirse a lo que sea, como dé lugar, y creo que eso es inconveniente. El tamaño de la mermelada es proporcional a esa situación, por eso yo propongo que alarguemos 1 año el periodo presidencial a 5 años, que sea un quinquenio, y eliminemos la reelección inmediata. Pero yo les hago un llamado a quienes piensan votar en blanco para que reflexionen, porque en la práctica, como funciona hoy el voto en blanco, si lo hacen así, lo que terminan es apoyando a las maquinarias y apoyando a quienes le apuestan a la política a punta de plata y a punta de puestos. El punto clave, el papel que jugarán los nuevos congresistas en el proceso de paz que adelantan el gobierno colombiano y las FARC, los eventuales acuerdos que permitan la finalización de la amenaza terrorista que enfrenta a Colombia hace más de medio siglo, indudablemente necesitarán el apoyo del legislativo. En este contexto, el resultado de las elecciones y la composición política del Congreso 2014-2018 será determinante, tanto para quienes apoyan el proceso como para quienes han sido críticos de las negociaciones.
el Congreso va a representar, digamos, muchas más opiniones diversas que el Congreso actual, y es por eso que va a tener seguramente un papel muchísimo más importante en el marco de las negociaciones de paz. Va a ser una arena con mucho más peso que ahora. Aunque lleguemos a un acuerdo a La Habana, aunque sea ratificado por referéndum, pues hay muchos aspectos que van a tener que ser aterrizados después en base a una legislación que se tendrá que aprobar en el Congreso. Entonces, por supuesto que el Congreso va a tener, digamos, un peso importante para un eventual periodo de postconflicto. El punto clave: ¿cambiará o se redefinirá el mapa político y partidista en Colombia? Este es el gran interrogante que será respondido por cerca de 32 millones de colombianos que este domingo están habilitados para acudir a las urnas. El rumbo del país en las próximas décadas dependerá en gran medida de esta elección que precede a los comicios presidenciales del próximo 25 de mayo. Un total de 32.795.962 colombianos están llamados a las urnas este domingo para depositar su voto en todo el territorio nacional y en el exterior. ¿Qué se elige? Colombia elige a 268 congresistas. Al Senado hay 773 candidatos que esperan lograr una de las 102 curules disponibles, de las cuales 2 están reservadas para las comunidades indígenas. A la Cámara de Representantes hay 1.528 aspirantes que se disputarán un cupo de las 166 curules en la Cámara Baja. Los electores también podrán votar al Parlamento andino y elegir al candidato presidencial de la Alianza Verde en la consulta interna. ¿Quiénes son los candidatos? La campaña al Senado ha sido una de las más atractivas en la historia del país. Uno de los candidatos más visibles ha sido el expresidente Álvaro Uribe, principal opositor del actual mandatario Juan Manuel Santos. Su movimiento, el Centro Democrático, diseñó una lista cerrada al Senado encabezada por el mismo Uribe. Este peso pesado de la política colombiana se suma a grandes figuras convocadas por diferentes partidos para encabezar sus listas. El ex candidato presidencial Horacio Serpa irá por el Partido Liberal, el senador Roberto Gerlain por el Partido Conservador, el exgobernador de Nariño Antonio Navarro Wolf por la Alianza Verde, el senador Jorge Robledo por el Polo Democrático. Entre otros partidos también aparecen el exconcejal de Bogotá Carlos Fernando Galán por Cambio Radical, el defensor de derechos humanos Jimmy Chamorro por el Partido de la U y Gloria Estela Díaz por Mira, movimiento que tiene el reto de superar el umbral, es decir, un número mínimo de votos para que un partido pueda acceder a la repartición de curules en el Congreso. ¿Y si gana el voto en blanco? Con gran particularidad, el voto en blanco se perfila como gran protagonista en las elecciones de 2014, con un Congreso ampliamente desprestigiado por su imagen desfavorable que, según mediciones recientes, supera el 70%, esta opción ha venido cobrando fuerza. Evidentemente, pues crece sobre una percepción de corrupción, de ineficiencia en el Congreso. En caso de que el voto en blanco gane, esta opción tiene el poder de invalidar las elecciones. La polémica se centra en si el voto en blanco debe obtener mayoría simple o mayoría absoluta. Pues para invalidar una elección, por lo tanto, se necesita una mayoría absoluta del voto blanco, entonces 50% más 1 de los votos blancos. La Corte Constitucional en 2011 declaró inexequible la norma de la reforma política de 2009 que ordenaba repetir las elecciones por mayoría simple. Así, la mayoría necesaria para repetir la elección es mayoría absoluta. En este escenario, si el voto en blanco obtiene el 50% más 1 de los votos válidos, deben realizarse nuevos comicios. Según la Constitución colombiana, en el caso de las elecciones congresionales, no podrán participar las listas de los partidos que no hayan alcanzado el umbral. En el caso de las presidenciales, si el voto en blanco gana en primera vuelta, deberán repetirse los comicios con candidatos nuevos. En segunda vuelta, esta opción no tiene incidencia.